Gracias por invitarme. Soy Samuel de Addis Abeba. Sí, ¿qué haces? ¿Usted hace análisis político sobre Etiopía, sobre la región de África Oriental? La mayoría de las veces me ocupo de Etiopía, exclusivamente sobre la política etíope y lo que está sucediendo en todo el país, cubriendo áreas de conflictos, derechos humanos y cuestiones humanitarias principalmente. Sí, porque Etiopía ha estado en la mezcla de varios problemas humanitarios últimamente. Vamos a llegar a eso más adelante, pero me gustaría hablar primero sobre el conflicto del agua con Egipto porque la gente tiene una postura diferente al respecto, como si Etiopía estuviera haciendo algo bueno en la construcción. La presa, pero otras personas dicen que saben que están tomando demasiada agua. ¿Puedes contarnos un poco sobre ello? El problema con Egipto tiene que ver principalmente con el uso del Nilo. Etiopía ha estado construyendo una represa renacentista para estar en condiciones de proporcionar recursos a su población. Como ustedes saben, Etiopía es un país conocido por el tema de la hambruna, que afecta a millones de personas. Con los recursos con Egipto, estaría en una mejor posición para apoyar a una población necesitada. Pero los egipcios tienen una perspectiva diferente al respecto. Creen que Etiopía se está apoderando de recursos que les pertenecen. Pero Etiopía ha estado construyendo este Reino Islam. En realidad, es un proyecto de GoFundMe, financiado en su totalidad por etíopes, por una suma de más de 5.000 millones de dólares. Y el primer ministro ha dicho que se completará en algún momento de este año. La gente ha estado recaudando dinero, dando dinero para ver la finalización de este proyecto. Mi propia familia en las aldeas ha recaudado dinero. No han visto electricidad en su vida. Quieren poder tener electricidad para educar a sus hijos y también darles a las mujeres la oportunidad de no ser, ya sabes, violadas sexualmente por la noche en la oscuridad. Y eso es lo que realmente significa para los etíopes. Pero antes de que se construyera esta presa o comenzara su construcción, ¿Etiopía y Egipto tenían algún conflicto por el río Nilo? Bueno, Etiopía y Egipto tienen, ya sabes, que somos, literalmente, el mismo tipo de país. Tenemos diversidad, nuestra religión es la misma. Tenemos población musulmana, cristianos, ya sabes, cada vez que viajamos fuera de Etiopía, si no encontramos nuestra propia iglesia, ahí es donde vamos, las iglesias egipcias. Y han tenido una relación histórica entre ambos países. Pero, de nuevo, es un tema rico, los recursos, y esperamos que sea algo que pueda resolverse de una manera más pacífica y digna y dar a los etíopes la oportunidad de ayudar realmente a millones de etíopes que lo necesitan. Y el gobierno etíope ha dicho que realmente necesita los recursos y espero que hacia allí nos dirijamos. ¿Qué pasa con el papel de Sudán? Porque Sudán también va al río Nilo. ¿Sudán se ha quejado al respecto? Es decir, lo son, está en discusión. Sudán tiene sus propias perspectivas. Como ustedes saben, Sudán ha estado en guerra. Pero ya sabes, creo que de alguna manera estos tres países africanos tienen que sentarse a la mesa, quien sufre es su gente. Y, ya sabes, si Etiopía, por ejemplo, no tiene suficientes recursos, gran parte de nuestra población se vería obligada a ir a otro lugar. Y creo que es en el mejor interés de, ya sabes, los países europeos, por ejemplo, que realmente quieren. Estos tres países llegan a una conclusión, a un compromiso, que hasta ahora ha sido muy difícil de encontrar. Pero también he escuchado y leído que ni Etiopía ni Egipto estoy de acuerdo con ningún tipo de mediación, ya sea de la Unión Africana, de los países árabes, porque piensan que es una cuestión de política interna.
Bueno, la Unión Africana realmente es, en su mayor parte, relevante para tener las conversaciones necesarias en el continente. Realmente han emitido declaraciones para tratar de alentar una conclusión más pacífica a las idas y venidas entre Egipto y Etiopía. La Unión Africana está financiada principalmente por países europeos, e incluso por Estados Unidos. Ha mostrado interés. La primera administración Trump estaba tratando de resolver las diferencias. Estaban sesgados contra Etiopía. El ahora presidente hizo comentarios muy polémicos en lugar de destruir el renacimiento en Etiopía. Pero creo que necesitamos una conversación madura. Y espero que sea alguien serio y que tenga los recursos necesarios para realmente llevar a estos tres países a la mesa y encontrar un acuerdo. Porque Etiopía, Egipto y Sudán, no creo que realmente necesiten ver más guerras. Ha conocido diferentes conflictos en los últimos 5, 10 años, y no creo que nadie quiera ver otro conflicto con Egipto y Etiopía. Si ustedes no llegan a ninguna mediación o no llegan a ningún acuerdo, ¿creen que podría llegar a un conflicto, como un conflicto armado entre Etiopía y Egipto, tal vez una guerra de poderes? Bueno, todo es posible. Sabes, no pensé que, por ejemplo, Etiopía lo haría. Tener tantos conflictos hace 5 años. Si me hubieras preguntado cómo sería el futuro de Etiopía hace 5, 6 años, te diré que es una nación muy pacífica a la que se dirigía Etiopía y que Etiopía realmente influiría en otros países africanos, lugares como Sudán del Sur, Somalia y incluso el primer ministro estaba haciendo una declaración sobre encontrar y ver la paz en Yemen, un país lejano a Etiopía, pero es realmente difícil predecir cómo sería el futuro, ya sabes, incluso el próximo año. Pero, de nuevo, el pueblo de Etiopía, el pueblo de Sudán, creo que estaban cansados de conflictos interminables. Eso realmente está creando confusión y migración, no solo por miles, sino por millones. Solo el conflicto en Tigray desvió a millones de personas. Y no creo que estos países merezcan, no creo que sus pueblos merezcan más conflictos. Y es por eso que espero, como etíope, ver el fin de los conflictos en esta región. Y espero que Egipto y Etiopía, países muy maduros, encuentren un compromiso para impulsarlos realmente hacia adelante y ver que su población reciba los recursos que necesita para vivir una vida decente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. También creo que si hay algún tipo de conflicto armado entre Etiopía y Estados Unidos, va a ser un conflicto entre los dos países. Y Egipto no será directo, pero será como una guerra de poder, como si este gobierno financiara a este grupo rebelde. Hay muchos rumores de que Egipto está apoyando las voces de la oposición, a las figuras de la oposición, a los grupos de la oposición, pero esos son rumores. No he podido verificar nada de la información, pero no me sorprendería. La región de U es conocida por ese tipo de guerra de poder, como dijiste. Sí, vayamos al segundo punto, que es un punto muy interesante, el apoyo de Etiopía a Somalilandia. ¿Por qué hace un año, Etiopía firmó, ya sabes, como un contrato para usar realmente? Hace un año, Etiopía firmó un contrato para reconstruir y utilizar el puerto de Somalilandia. Y el primer ministro dijo que Etiopía tiene una población en crecimiento, cercana a los 130 millones de personas, y que necesitaba algún tipo de puerto. Pero desde el año pasado, el gobierno etíope se ha puesto del lado de Somalia y ha firmado otro acuerdo. Memorando de entendimiento con el gobierno somalí en Mogadiscio, para ver el uso del puerto en Somalia.
Entonces, quiero decir, es realmente efectivo 22. No sé qué lado va a seguir Etiopía, pero les diré que Etiopía es un país sin salida al mar, tiene una gran población y necesita algún tipo de puerto. Y es por eso que cualquier tipo de acuerdo con Somalia y Somalilandia sería apoyado por el pueblo de Etiopía. Porque realmente lo necesitamos. El primer ministro ha estado diciendo que realmente necesitamos un puerto para alimentar a una población que está creciendo rápidamente y es por eso que estamos entusiasmados de que el gobierno etíope finalmente haya encontrado una solución que lo sostenga. Si va a ser con Somalilandia y Somalia, eso depende del gobierno etíope. Pero tengo una pregunta. ¿Cree que es violar el derecho internacional apoyar a Somalilandia si no es un país? Bueno, ya sabes, Somalilandia ha firmado un acuerdo similar con, ya sabes, los Emiratos Árabes Unidos antes. No creo que nadie estuviera haciendo el mismo tipo de declaración que él hizo. ¿Por qué es diferente cuando Etiopía está interesada en firmar el mismo tipo de memorándum de entendimiento con Somalilandia? De nuevo, hay que volver atrás y entender que, ya sea Somalilandia o Somalia, realmente necesitan dar a Etiopía acceso al mar porque al final va a beneficiar a su población. Y Etiopía ha sido muy amable con Somalia. Gran parte de Mogadiscio está siendo custodiada por soldados etíopes. Ver a Somalia unida y convertirse en lo que ha sido en los últimos 5 a 10 años de lo que hemos visto desde 1991 y al final ya sabes, eso es muy política de pueblo en términos de la ciencia etíope un trato con al final, lo que debería ser lo más destacado es que Etiopía obtiene un acceso al puerto. Eso es necesario si en el continente tenemos ese tipo de acuerdo todo el tiempo sobre la independencia de este o aquel país. Pero lo que realmente está frenando a África es la pobreza, y tenemos que luchar contra ella. Creo que ese es el principal problema para el continente. ¿Qué pasó con el acceso marítimo en Djibouti? Es decir, se habló de que Etiopía intentaba tener acceso o firmar un acuerdo con Djibouti una vez más, pero el gobierno etíope se ha quejado. Es muy caro. Ha sido muy difícil que Etiopía use el puerto de Djibouti y use o pague el tipo de pago que han estado exigiendo, han estado pidiendo. He estado diciendo que necesitan un puerto ampliado, necesitan tener una opción más allá de Djibouti, y ahí es donde está la parte etíope en este momento. ¿Y cree que otra relación con Eritrea solucionará eso, ya que Eritrea y Etiopía son culturas relacionadas? Sabes, visité Asmara una vez, estuve en el primer vuelo en 2019, creo, y la gente de Eritrea estaba emocionada de ver a los etíopes visitar su país. Había una emoción. Estábamos emocionados, y espero que volvamos a esa época porque, de nuevo, los etíopes quieren ver una Eritrea que tenga éxito, que esté contenta, que las diferencias que podamos tener deben resolverse de una manera más pacífica. Creo que el continente, la región, tiene que entender que la paz no se logra solo por las armas, sino por el compromiso pacífico. Y lo que ha estado sucediendo en los últimos 1 o 2 años entre Etiopía y Eritrea, incluida la suspensión de los vuelos de telecomunicaciones entre Asmara y Addis Abeba, es y espero que vuelva a suceder el compromiso con Eritrea. Entonces, la relación entre Etiopía y Eritrea está congelada de nuevo porque creo que ustedes la abrieron hace unos años. Creo que tienen diferencias, pero parece estar congelado en este momento y espero que se avecinan días mejores para ambos países. Hablemos de la guerra de Tigray, porque es un conflicto que duró como 2 o 3 años, pero apenas se hablaba de él, ni siquiera los medios de comunicación africanos. ¿Puede hablarnos sobre el trasfondo del conflicto y de qué se trataba?
Encabezó un gobierno de coalición en Etiopía durante muchos años antes de que este primer ministro llegara al poder. Tenían diferencias. Había acusaciones que iban y venían. Que el gobierno etíope estaba haciendo, los líderes tigrayanos estaban haciendo, y comenzó la guerra. Y no creo que nadie hubiera predicho que la guerra costaría al menos 600.000 vidas, según una investigación realizada por una universidad europea, y millones de desplazados. Pero también ha causado que muchas personas sean realmente víctimas de la hambruna. Debido a la decisión de ir a la guerra en ese momento, pero son las diferencias entre creo que dos campos que vemos en todo el continente lo que realmente promovió que los conflictos avanzaran y afectaran a tanta gente. ¿Qué es el grupo TPL o TPLF, algo así? El Frente Popular de Liberación de Tigray. Pero, ¿es como un grupo rebelde? ¿Es un partido político? Bueno, es un partido político en este momento. Durante la guerra fueron declarados una organización terrorista, pero antes de que el primer ministro llegara al poder eran parte del gobierno etíope. Dominaron la política etíope desde 1992 a 93 bajo el primer ministro Meles Zenawi y luego Haile Mariam Desalegn. Por lo tanto, han estado en el gobierno, pero por el momento han sido anulados, y también quieren ser incluidos en futuras elecciones en Etiopía. Las últimas elecciones que tuvo Etiopía fueron durante el conflicto, y no formaron parte de las elecciones. Pero quieren ser incluidos, y es una pregunta abierta si van a ser. ¿Y por qué el grupo decidió tomar las armas e ir en contra de las fuerzas federales del gobierno? ¿Cuál es el qué? ¿Por qué el grupo decidió ir a la guerra contra las fuerzas federales de Addis Abeba del gobierno central? Depende de a quién le preguntes. El gobierno etíope dijo que si atacaron un campamento militar y que están acusados. Y el gobierno tenía que actuar contra esa organización que cometió lo que supuestamente había hecho el gobierno de Etiopía, en Addis Abeba, pero el TPLF ha estado diciendo que el plan era realmente eliminar una vieja era y hacer avanzar a Etiopía, y depende de a quién escuches. Es un país que dijo, así que. Es ya sabes, la historia hará ese juicio, lo que sucedió hoy, responderá mejor a la pregunta hacia adelante. ¿Y quién cree que financió el TPL o quién cree que financió esa guerra? Porque si se trata de un grupo rebelde, ¿de dónde sacan las armas? ¿Dónde reciben la formación? No sé. Ni idea. Sinceramente, no tengo ni idea, pero el gobierno etíope los acusaba de obtener apoyo de Estados Unidos. Hubo un gran movimiento en Etiopía llamado No Más para tratar de recuperar el gobierno. Ya sabes, quita la influencia de los EU. Ese fue el último de los TPLF apoyados, así que realmente ya sabes, son sus camas quien dice que ella dijo que no sé cómo se las arreglaron, pero algunas personas dicen que ya sabes, estuvieron en el gobierno durante tantos años y obtuvieron las habilidades y la base para responder realmente a lo que le estaba sucediendo a su estado, provincia y gente. Así que es una pregunta abierta, es un debate abierto. No creo que haya habido una respuesta que pueda, ya sabes, sacar y decir que esto es exactamente lo que sucedió. Y se trata de alguien que ha cubierto Etiopía durante los últimos 6 años de la guerra. Y ni siquiera tienen rastros ni posibilidad alguna de saber de dónde sacaron el dinero. ¿Cuál? TPLF. Sí, porque para ir a la guerra se necesita dinero. ¿La gente no sabe de dónde sacó el dinero? No sé. Sinceramente, no lo sé. Pero el año pasado se hizo una acusación de que todas las partes estaban utilizando recursos de la ONU para luchar en la guerra.
Ya sabes, recursos que se suponía que iban a parar a las personas que son víctimas de la hambruna en este país. Puedes buscarlo en Google y puedes encontrarlo. Y es por eso que la ONU suspendió la ayuda alimentaria a Etiopía por un tiempo. Esa es principalmente la razón. Y todos los hallazgos, todas las investigaciones dicen que todas las partes involucradas sí participaron en lo que sucedió con la ayuda. Y la última pregunta, antes de terminar esta entrevista, ¿cómo ve el futuro de Etiopía y cuál es la situación del conflicto en estos momentos? Bueno, Etiopía es un país importante. No se puede negar el hecho de que Etiopía, lo que suceda en Etiopía afectará a otros países. Y, si Etiopía se convirtiera en Sudán del Sur o Somalia, seríamos una población de cerca de 130 millones de personas, según el Banco Mundial, y todavía hay muchos, muchos conflictos en curso. Pero, una vez más, los africanos tenemos que encontrar nuevas formas de involucrar a la oposición, encontrar una manera de atraer a los jóvenes al sistema. No debe ser un lado el que domine las elecciones y las conversaciones en este país, y eso ha sido parte de ello. Y para Etiopía, si bien el federalismo étnico tenía promesas al principio en Etiopía, realmente convirtió a los etíopes en bloques étnicos en lugar de ciudadanos en este país. Su ciudadanía es probable que diga que es un Amhara o un Romo o un Tigray. Lo mismo que ocurrió en Ruanda en 1993 a 1994. Y creo que tenemos que mirar hacia adentro, ver las experiencias de otros países, como la antigua Yugoslavia, si se quiere, o Ruanda. Mírate en el espejo y simplemente ten una conversación. Comiencen con una conversación, porque ahí es donde eso es lo que le falta a Etiopía y eso es lo que Etiopía realmente necesita. ¿Y el gobierno central está haciendo algún esfuerzo para unir a toda la gente? Hay muchos, muchos esfuerzos, incluidos proyectos financiados por la UE, para tener conversaciones. Y USAID se va de Etiopía. Para empezar, no soy un fanático de la ayuda extranjera. Pero el gobierno etíope también ha intentado tener conversaciones con los etíopes a través de una mesa redonda que están organizando en todo el país. Para muchísimas personas, incluidos los periodistas, hay conflictos activos. Y creo que los etíopes realmente necesitan mirar hacia adentro, como dije, mirar el potencial de nuestra ciudadanía. No tengo la ciudadanía etíope, pero siento que soy etíope de corazón. Porque nadie quiere y no quiero que Etiopía vaya en la dirección equivocada porque lo que suceda en Etiopía afectará a otros países, incluida Kenia, y a las naciones europeas que tendrán que cargar con miles y miles de inmigrantes ilegales etíopes que se dirigirán a países europeos en un futuro muy cercano sí. Este país no va por el camino correcto. Y estoy de acuerdo con eso. Creo que Etiopía debería ser uno de los mejores países de África porque Etiopía es uno de los 2 o 3 países de África que nunca fue colonizado. Exactamente. Es bueno que Etiopía nunca haya sido colonizada. Si un país nunca es colonizado, la expectativa debería ser mucho mayor. Este país debería, como mínimo, que millones de etíopes no mueran de hambre cada año. Ha sido un 22 en efectivo. Es por lo que pasó la generación de mi padre. Es mi propia generación. Y ha sido un ciclo. Ha sido un 22 en efectivo. Y creo que la hambruna debería ser historia en este país. Y espero que Etiopía sea capaz de estar en condiciones de ser realmente autosuficiente en lugar de ser mezquino, en un país por el que todo el mundo siente lástima. Sí.
De hecho, escribí un artículo. Era el símbolo de las organizaciones de ayuda. Claro, sí, era el niño del cartel. Por ejemplo, en los 80 o 90, estábamos haciendo una canción para Etiopía, Out Ethiopia. Ustedes no quieren volver a esos días. Pero hace unas semanas escribí un artículo en el que señalaba que Etiopía estaba por detrás de Kenia como potencia de África Oriental. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Bueno, ya sabes, hay muchas cosas que vemos, ya sabes, buenas y malas, y he visto lo que dijiste. Pero, de nuevo, te diré algo sobre Etiopía. He viajado en muchos lugares de este país. No escribí la mayoría de mis historias en un hotel de 5 estrellas o bajo el cobertizo de, ya sabes, los grandes edificios que están construyendo por todas partes en Addis Abeba. He tenido muchas conversaciones con etíopes. La mayoría de los etíopes residen fuera de Addis Abeba. Y lo que siempre me dicen es que es de una sola pieza. Permítanme reflexionar sobre USAID, por ejemplo. USAID ha estado invirtiendo mucho dinero en Etiopía durante muchos años en áreas de hambruna, seguridad alimentaria, educación y todo tipo de cosas. Tienen una base muy fuerte en Etiopía. Pero también nos hizo débiles para depender de la ayuda. Recuerdo cuando fui a la Libela, por ejemplo. La Libela es histórico, reconocido por la ONU como un lugar hermoso, un lugar único que es digno de que la gente venga a visitar la Libela, pero los residentes son pobres. Muchos de ellos dependen de la ayuda alimentaria. Los agricultores son demasiado débiles incluso para cultivar porque simplemente están esperando durante semanas para recibir todas estas limonas que vienen de USAID. Realmente debería dar a África un nuevo capítulo para encontrar una manera de ser autosuficientes. Lo mismo ocurre en Etiopía. Tenemos que encontrar la manera de ser autosuficientes. No tenemos que depender de la ayuda extranjera. Sabes, Corea del Sur en 1994, recuerdo a un embajador alemán que me dijo que invitaron a tanta gente a Corea del Sur y les dijeron que ya no necesitábamos ayuda, gracias por ayudarnos hasta ahora, y realmente cambiaron el país para mejor. Y es un gesto muy poderoso que debería repetirse en todo el país. Pero, ¿no cree que también hay que nombrar la corrupción? Porque la corrupción yo mismo soy africano de Guinea Ecuatorial, y la corrupción en la mayoría de los países africanos está por los suelos. ¿No cree que también ocurrirá lo mismo en Etiopía? La corrupción es mortal, ya sabes, todo el mundo, ya sabes. Cada vez que alguien me dice que este político está corrompido o que este político africano está corrompido, ya sabes, viví en Canadá durante muchos años. Recuerdo cuando los políticos no suelen aceptar dinero mientras están en el gobierno. Pero luego, ya sabes, después de que se van de la oficina, instantáneamente se convierten en millonarios. Miren el ejemplo de los Clinton, por ejemplo, que son muchos políticos, y les pagan después de que se van, se hacen millonarios, dan un discurso y les pagan 300.000, 400.000 dólares. Ese es un tipo diferente de corrupción, pero en África la vemos mientras, quiero decir, un político toma dinero mientras está en el gobierno. Así que es lo mismo. Quiero decir, no puedo defender el nivel de corrupción que veo en Etiopía. Es muy abrumador. Pero eso se puede mejorar cuando hay mejores sistemas. Etiopía no tiene sistema en este momento. Estamos construyendo nuevos sistemas. Estamos construyendo nuevos sistemas y cuando construimos sistemas, creo que la corrupción sería historia, porque la corrupción, ya sea en Nigeria o Etiopía u otros países africanos, es lo mismo. ¿Cree que Etiopía en 15 o 20 años superará a Kenia como la nación poderosa de África Oriental? Espero que sí. Pero Etiopía necesita la paz. Si no tienes paz, muchas cosas nos detendrán.
Hace 10 o 5 años, este país se estaba moviendo muy rápido en términos de desarrollo, en términos de tener una de las economías más rápidas del continente, y espero que eso se repita. Pero Etiopía tiene lo que Kenia no tiene, que es una población joven y que duplica el tamaño de Kenia. Y espero que Etiopía encuentre la manera de utilizar eso para nuestro propio beneficio. También creo que ustedes tienen algún tipo de soberanía, porque creo que Kenia tiene una base estadounidense y una base británica en su país, pero ustedes no tienen ninguna base extranjera en Etiopía, ¿verdad? No, que yo sepa, no. No creo que lo hagamos. Entonces, y la soberanía es una de las cosas que muchos países africanos necesitan porque podemos venir con nuestros dedos. ¿Cuántos países africanos son tan aleccionadores? Tener soberanía y creo que es una de ellas. Tal vez me equivoque. ¿Crees? Sí, eso es lo que debería tener un país. Tengan el poder dentro de sus fronteras y el poder para decidir realmente, ya saben, sobre el futuro de su país. Señor Getache, muchas gracias por la entrevista y espero que podamos seguir hablando más con usted. Muchas gracias. Gracias.